¿Qué tal, grilleros? Hoy les traemos un tema que arde, pero primero saquen las palomitas porque lo de Venezuela no lo vio venir ni el vidente más optimista de TikTok. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Por ahí dicen que Nicolás Maduro tenía un pacto de caballeros con Donald Trump. ¿Hubo pacto? ¿Hubo traición? ¿O simplemente Maduro pecó de ingenuo? Lo que vivimos fue, básicamente, la operación más exitosa del gobierno de Estados Unidos en décadas. Una movida tan perfecta, tan quirúrgica y tan llena de giros de tuerca que los escritores de Netflix ya están pidiendo los derechos para la serie. Internet está que arde. Tienes a los que ya están celebrando con champaña y a los que gritan intervención como si fuera 1970. Pero aquí, la pregunta del millón no es solo quién celebra, sino ¿esto fue legal o simplemente aplicaron la de es más fácil pedir perdón que pedir permiso? Y mientras el mundo cambia de paradigma, nuestro México está ahí, viendo pasar el balón. ¿Y cómo queda parado el gobierno ante este nuevo tablero mundial? Si quieres entender quién gana, quién pierde y quién se quedó llorando en el rincón, deja de scrollear porque en el grillero te lo explicamos. Seguro ya te enteraste por los memes, los grupos de WhatsApp o porque el mundo se detuvo este fin de semana. El 2026 empezó con el bombazo informativo del siglo. La dictadura de Nicolás Maduro cayó. Fin del juego. Pero ojo, esto no fue una casualidad de Año Nuevo. Desde hace meses, la administración de Trump le puso un candado total a Venezuela por mar y aire. Ya no era solo la crisis eterna o las sanciones de Occidente que todos conocemos. Esta vez, a Maduro se le acabó el oxígeno. Trascendió que Trump le puso varias opciones sobre la mesa para que se fuera por las buenas. Le dieron todas las salidas posibles, pero Maduro no respondía, o al menos eso parecía, porque mientras en público se hacía el fuerte, en las sombras se estaba cocinando un guión digno de Misión Imposible. Aquí es donde la realidad supera a la ficción. Un equipo de élite, los Delta Force, se infiltró en Caracas. En solo 47 minutos, lo que dura un capítulo promedio de tu serie favorita, lograron detener y extraer a Maduro. Fue la operación más grande de la CIA en suelo latinoamericano. Fuerzas aerotransportadas, bombardeos preventivos para limpiar el camino y una guerra electrónica tan avanzada que dejó a los radares venezolanos viendo visiones. Pero lo más loco no fue la tecnología, fue la actitud de Maduro. ¿Vieron las imágenes? El tipo no parecía un dictador derrocado, se veía tranquilo, casi aliviado, incluso saludó y les deseó feliz año nuevo a los agentes que lo sacaron de su palacio. ¿Raro? Mucho. A menos que todo haya sido un pacto. Se dice que Maduro finalmente dobló las manos para salvar lo único que le importa, su pellejo, su familia y sobre todo a su esposa Cilia Flores. Muchos se preguntan, ¿por qué no se retiró antes y ya? Fácil, porque Maduro no era el dueño de su libertad. Su seguridad personal estaba en manos de agentes cubanos, iraníes y rusos, y la orden de estos amigos era clara: eliminarlo antes de dejar que cayera en manos gringas. Maduro estaba atrapado por sus deudas. Le debía tanto petróleo a Rusia y Cuba por mantenerlo en el poder que, cuando el bloqueo de Trump le impidió cumplir con los envíos, pasó de ser un aliado a ser un estorbo. Al final, parece que el dictador prefirió el exilio en Estados Unidos que un accidente provocado por sus propios guardaespaldas extranjeros. Nada personal, solo negocios. Ahora, ¿Maduro fue traicionado? Agárrense, porque aquí es donde la realidad se pone más turbia que un pantano. Mientras veíamos cómo se llevaban a Nicolás, en las sombras se estaba ejecutando un plan maestro, el regreso del chavismo original, pero sin el lastre de Maduro. Hay que entender algo básico. El chavismo no es lo mismo que el madurismo. Durante años, los hijos de Chávez fueron apartados, exiliados o silenciados por la cúpula de Maduro. Pero hubo dos sobrevivientes que supieron jugar el juego largo, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge. Delcy Rodríguez, la mujer que siempre supo esperar. Mientras Maduro acumulaba sanciones y el odio del mundo, ella tejía su propia red de seguridad. Temida y pragmática, Delcy no buscaba una transición democrática. No se confundan, buscaba una operación de supervivencia. A sus 56 años, Delcy emerge no como una rebelde, sino como la pieza clave que Trump necesitaba para estabilizar el caos. Ella y su hermano Jorge, el cerebro detrás de la Asamblea Nacional, formaron el binomio perfecto. Controlaban petróleos de Venezuela, el flujo del dinero y, lo más importante, tenían canales directos con Washington. Los rumores dicen que desde finales de 2025, en reuniones secretas en Doha, los Rodríguez ya le vendían la idea de un madurismo sin Maduro, y las piezas del rompecabezas están encajando. Horas antes de que los Delta Force aterrizaran en Caracas,
Delcy tuvo una reunión de alto nivel con el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué les dijo? Todo indica que les avisó del pacto con Trump para asegurar que los rusos no movieran un dedo durante la extracción. Después, simplemente se escondió en una guarida secreta a esperar el éxito del operativo. La actuación fue de Oscar. Una vez que confirmaron la captura de Maduro, Delcy lanzó audios para no revelar su verdadera ubicación, repudiando el secuestro imperialista para mantener la fachada y que los militares afines a Maduro fueran por ella. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Pero el teatro se cayó rápido. Mientras ella gritaba «soberanía», Donald Trump confirmaba en cadena nacional que Marco Rubio ya estaba en comunicación directa con ella para coordinar lo que sigue. Hay una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Ahora ella es la vicepresidenta. Creo que esa presidenta hizo su juramento hace un rato. Tuvo una larguísima conversación con Marco y dijo, haremos lo que ustedes necesiten. Creo que tuvo mucha gracia a la hora de decirlo, pero realmente no tiene opciones. Fue ahí cuando las cúpulas maduristas se dieron cuenta de que la vicepresidenta les había vendido la plaza. Para la tarde, el Tribunal Supremo y la Asamblea, a cargo de su hermano Jorge, ya la habían ratificado como presidenta encargada. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos. Pasó de condenar la intervención a confirmar que está completamente alineada con los intereses de Washington. ¿Estará 90 días, como dice la ley, o estamos ante el nacimiento de un nuevo chavismo amigable con el tío Sam? El tiempo dirá si Delcy es la salvadora o la traidora definitiva, pero por ahora ella es la que tiene las llaves de Miraflores. Aquí es donde Internet se divide y los expertos de sillón sacan el código penal. ¿Fue legal que los Delta Force se metieran hasta la cocina de Miraflores? Si le preguntas a ciertos grupos en España, México o Colombia, te van a decir que es el fin del derecho internacional. Pero, momento, vamos a conectar los puntos. Casualmente, muchos de estos colectivos que hoy gritan soberanía han sido señalados por años de recibir financiamiento de la chequera de Maduro. Para ellos, la caída de Nicolás no es una cuestión de leyes, es que se les acaba el cajero automático que financiaba sus movimientos radicales en Latinoamérica y Europa. De ahí viene la ola de protestas y desinformación. Pero vamos a los hechos. Para que haya una violación a la soberanía, primero tendríamos que reconocer a Maduro como presidente legítimo. Y spoiler, tras el fraude de 2024 contra Edmundo González Urrutia, medio mundo dejó de ver a Nicolás como mandatario para verlo como un ocupante ilegal del puesto. No puedes derrocar a quien ya está usurpando el poder, ¿o sí? Además, Estados Unidos no aplicó la de invadir y destruir. No atacaron al ejército venezolano ni a su gente. Mucho menos hicieron una invasión donde el ejército de Trump se quedara en Caracas. Fue una operación quirúrgica, estilo Osama Bin Laden en Pakistán. El objetivo era una sola persona y de paso neutralizar a los agentes cubanos e iraníes que lo tenían custodiado o secuestrado según como lo veas. Y el argumento final de la legalidad es el más pragmático de todos, el pacto. El hecho de que Maduro se fuera sin un rasguño, saludando a sus captores y que su mano derecha, Delcy Rodríguez, se quedara al mando con la bendición de Washington, grita una sola palabra: negociación. Cuando el propio régimen pacta su salida y su sucesión con el invasor, las quejas sobre el derecho internacional suenan más a pataleo de quienes se quedaron fuera del reparto que a una realidad jurídica, que es lo que dirán nuestros grillos de Morena, ahora que ya salió el hijo de Maduro reconociendo a Delcy Rodríguez como presidenta. En el nuevo orden mundial de 2026, la legalidad parece escribirse con tinta de petróleo y acuerdos bajo la mesa. En el nuevo orden mundial de 2026, la legalidad parece escribirse con tinta de petróleo y acuerdos bajo la mesa. Y ahora llegamos al final del tablero. ¿Quiénes son los verdaderos ganones de este desorden? Obviamente, los hermanos Rodríguez. Pasaron de ser los segundones de Maduro a los nuevos interlocutores favoritos de la Casa Blanca. Pero el que está cobrando la factura más grande es Donald Trump. Con esta palomita en su historial, Trump no solo reafirma el control gringo en la región, sino que le da gasolina pura a Marco Rubio,
El ahora secretario de Estado, que llevaba años queriendo cazar al grillo mayor, hoy se perfila como el heredero invencible de la política exterior, incluso gana el chavismo original, ese que Maduro había enterrado bajo capas de incompetencia y que hoy resurge como una fuerza conciliadora. ¿Quién lo diría? El legado de Chávez regresando de la mano de Washington. Pero donde hay risas, hay llanto. María Corina Machado se quedó vestida y alborotada. Ella pensó que con la caída de Nicolás, ella heredaba la corona, pero no contó con que Trump ya había negociado con los Rodríguez. Básicamente, la mandaron a un exilio dorado en Europa para que no estorbara en el nuevo pacto. Y ni hablemos de la izquierda radical en España, Colombia y México. Se les acabó el cajero automático. Sin los petrodólares de Venezuela, movimientos enteros se quedan sin gasolina. Gustavo Petro en Colombia se queda como un náufrago en una isla política cada vez más pequeña. ¿Y Cuba? Bueno, Díaz-Canel debe estar actualizando su currículum, porque sin el suministro venezolano, la dictadura cubana tiene los días contados. Y ahora hablemos del elefante en la sala, México. Aquí perdimos todos. El gobierno de López Obrador y el ala más dura de Morena se quedaron sin su aliado más incondicional. Venezuela no solo mandaba asesores y estrategias de propaganda, sino que servía de puente para intercambios, digamos, poco claros de recursos. Pero lo más peligroso viene ahora. Con Maduro como testigo colaborador en Estados Unidos, la caja de Pandora se abrió. Si Nicolás empieza a cantar para salvarse, podría soltar nombres sobre las redes de protección que los cárteles mexicanos tienen en gobiernos latinoamericanos. El narcoestado está temblando porque su mejor informante ahora duerme en una celda de Nueva York. Al final, el 2026 nos enseñó que en la política no hay amigos, solo intereses y operaciones de 47 minutos. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Crees que Delcy va a democratizar Venezuela o solo cambió de jefe? ¿A quién crees que le dolió más la caída de Maduro? Y pues ahora ya tienes un mejor contexto de lo que sucede para que no te cuenten cuentos en la próxima reunión familiar. Si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale amor al algoritmo, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el siguiente resumen de este caos llamado política. Recuerda que la conversación sigue en elgrillero.com y en nuestras redes sociales, donde te mantenemos al tanto de lo viral antes de que se vuelva irrelevante.